Bueno, Paula, si te parece, vamos comenzando la presentación de hoy. Bueno, Como todos los meses, invitamos a Paula Bujía, que es analista independiente, para que nos dé su visión sobre el mercado. Ya muchos de ustedes la conocen. Paula es una experiente analista en el mercado financiero, con experiencia en el mercado internacional, por un pasaje importante a través en la gestora de fondos Schroders en Inglaterra y también con experiencia local en Argentina en varias casas de bolsa y gestores de portafolio. Entonces, lo que buscamos siempre con estas charlas mensuales es acercarles a ustedes qué es lo que estamos viendo en el mercado, cuáles son las perspectivas que podemos tener, sobre todo ahora que terminamos el primer semestre y de cara al segundo semestre del año, qué podemos esperar. Todavía tenemos sobre la mesa alguna incertidumbre sobre qué va a hacer la Fed en las próximas dos reuniones. Se habla de 2 subas, ya estaríamos llegando a tasas de 5,5, 5,75, en donde obviamente hay algunos riesgos. No es que eso sea gratis para el mercado, ni que hablar. Pero bueno, seguimos viendo buenas oportunidades en renta fija. Creo que las tasas de interés que están viendo hoy los clientes están interesantísimas. Paula me prometió compartirme algún listado de bonos individuales que ya está viendo, como para que comparta con ustedes después más por privado. Pero hay alternativas de inversión interesantes y la verdad que increíble lo que hizo el mercado de equity en el primer semestre. Lo estábamos charlando recién con Paula, más 15% de Standard & Poor's, y estamos casi llegando al 40% de capital gain en el Nasdaq, obviamente con un impacto muy fuerte, con un peso muy fuerte de todas las compañías que tienen que ver con inteligencia artificial, que es el nuevo boom de lo que es tecnología, tech. Pero bueno, la verdad es que es un lindo momento como para escuchar a Paula decir, bueno, vimos el primer semestre, veamos el segundo semestre, qué es lo que podemos esperar para el segundo semestre. Adelante, Paula. muchísimas gracias, Diego, y bueno, una gran introducción, planteaste el quid de la cuestión para lo que queda del año. Algunos gráficos que voy a mostrar son repetitivos, pero como siempre cuento, es para contar un poco la historia, y voy a pasar rápido por varios que tal vez no han cambiado demasiado, pero sí, tratando de terminar de ver dónde están las oportunidades luego de un mercado que ya subió mucho, ¿no? Bueno, a ver, ahí está. Bueno, como este gráfico lo he mostrado muchas veces, pero lo que se puede ver es que se acentuaron algunas tendencias en el último mes. Cuando uno ve las sorpresas económicas, se deterioraron mucho en las expectativas tanto en Europa como en China. La data en Estados Unidos sigue siendo muy mixta, después lo vamos a ver, nada contundente, pero en promedio mejor de lo esperado, lo que hace que la gente le siga o bajando las probabilidades a la recesión o subiendo las probabilidades de un soft landing. Yo creo que un poco lo que dijo Diego de la Fed lo que hace es aumentar las chances de que la Fed cometa un error y tengamos una recesión con más probabilidades de lo que teníamos antes de la última reunión de la Fed, irónicamente, pero bueno, se los voy a contar un poquito más adelante. El gran cambio el último mes, sin duda, ha sido que todos los bancos centrales desarrollados han dado un vuelco, lo que se dice más hawkish, o sea, a más subas de tasas esperadas, porque la inflación viene bajando, pero tal vez mucho más lento de lo que ellos esperan, están perdiendo un poco de paciencia. Entonces lo que vemos en este gráfico son las tasas reales, o sea, ajustadas por inflación de los principales países, y lo que se ve es lo que yo ya he comentado otras veces, que en países emergentes como Brasil con una tasa real del casi 10%, Chile de casi 3%, Hong Kong de casi 4%, están preparados para empezar a bajar tasas, y Estados Unidos parecía bastante cómoda en 1,1, y sin embargo la Fed sigue hablando de 2 subas de tasas más. Pero digamos, un poco a contramano, Europa sabíamos que estaba atrasado con su suba de tasas, pero el resto, un poco a contramano de lo que hubiéramos esperado. Realmente creo que la gran incógnita, y creo que ningún banco central, ni nosotros lo podemos tener muy claro, es cuánto tarda la política monetaria o las tasas más altas en tener un impacto en la actividad económica y por ende en la inflación.
Y dado que la suba de tasas fue tan repentina y tan rápida, ese traslado a la actividad es mucho más lenta. Después, por ejemplo, lo voy a explicar con bonos de menor calidad, que es lo que llaman high yields, que según sus vencimientos es cuando empiezan a sentir el dolor de la tasa más alta, pero mientras tanto es como que no lo sintieran, ¿no? Entonces, hay sectores y sectores, y acá es donde se puede cometer el error. Yo creo que los bancos centrales han cometido esto de subestimar el impacto de tasas en la economía y están acelerando demasiado fuerte para mi gusto, y puede haber un accidente. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en la actividad en Estados Unidos? Lo que se espera que en el tercer y cuarto trimestre tengamos un PBI que decaiga trimestre contra trimestre. Esto es lo que está esperando el consenso. Cuando uno ve los indicadores de altas frecuencias, como puede ser los de ISM, la de manufacturas hace rato que está en lo que se llama recesión, pero manufactura no es la parte más importante de Estados Unidos, sino que es servicios. La parte de servicios, si bien viene cayendo, el último mes repuntó, pero sigue relativamente fuerte. Entonces, esto es lo que está manteniendo el optimismo en la actividad. Y el mercado laboral empezó a mostrar algunos quiebres, pero en general no son malos números. El reporte que salió el viernes de creación de empleo de 209.000 fue mucho menos de lo esperado. Sobre todo hubo más creación del sector público que del sector privado. Estas son las barras que ustedes ven a la derecha, donde se ve una desaceleración en la creación, y sobre todo se ve una desaceleración en la creación de empleo privado. Entonces esto no está bueno, pero los niveles en términos absolutos es bueno porque es más que el doble lo que se necesita por la demografía de Estados Unidos. La tasa de desempleo sigue prácticamente en mínimos, en 3,7, y lo que sí salió peor de lo esperado es que los salarios crecieron un 4,4, cuando se esperaba un 4,2. Es muy difícil que la inflación de Estados Unidos baje abajo de un 4 con salarios creciendo a un 4,4 al año, ¿no? Entonces esto es lo que preocupa a la Fed y lo que hace pensar que en julio van a subir tasas sí o sí. La creación de empleo, que es el primer gráfico, se sigue dando en el sector de servicios, como hoteles, restaurantes, también en la construcción, porque hay mayor construcción, y donde se pierden empleos es en donde en realidad tal vez se paga más, como puede ser en tecnológicas, y en el sector manufactureros. En otros factores dentro del sector del empleo, es que el empleo está bien, pero no está tan robusto como estaba antes. Cuando uno ve los pedidos de seguro de desempleo, están aumentando en promedio, y las vacantes, los pedidos de nuevos empleados también vienen bajando, aunque el ratio que miden, que es cuántas vacantes hay contra desempleados, sigue en un ratio muy confortable de 1,5. Entonces el mercado laboral sigue bastante bien, aunque con algunos puntos de inflexión. Y siempre digo que el mercado laboral es el que sostiene al consumidor, y el consumidor es el que sostiene a la economía norteamericana, porque es una sociedad de consumo. Como venimos diciendo, la inflación viene bajando, y ahí es cuando me parece que la Fed está siendo innecesariamente impaciente. Pasamos de un nivel de 9 a un nivel de 5, si lo medimos por el núcleo, o sea, sacándole energía y alimentos. Mañana sale el dato de junio, que va a ser un dato importante. Se espera que estén estos niveles de 4,5, 5. Hay factores importantes para ver cómo sigue la inflación. Uno es que la gasolina bajó año contra año. Entonces recordemos que el petróleo el año pasado estaba mucho más alto, y sus productos también. Entonces sigue muy dependiente de que la gasolina siga baja. Y el otro factor a monitorear es la parte de viviendas, que sigue subiendo a niveles muy altos, pero con lo que se ven rentas en algún momento tendrá que bajar. Pero la verdad es que es verdad que la inflación todavía no está cayendo por debajo de ese 4%. Y el factor que mira la Fed, que es este Core PCE, que está en 4,6, sí, también sigue muy lejos del target de la Fed, que es 2%. Para hablar rápidamente del sector inmobiliario, hay dos partes. El sector de lo que es residencial, la verdad que está bastante bien, o ya parece alcanzado
su punto más bajo. Según las ciudades, los precios de las propiedades cayeron un 3, 5, 10%, pero no más que eso. Lo que está pasando es que los inventarios son tan bajos que no hay demasiadas ventas. En las casas existentes, la gente no quiere vender porque hoy, de tener una hipoteca al 3 o al 4% a 30 años, tendría que refinanciarse si vende su casa a un 6 o 7 si va a una nueva propiedad con una nueva hipoteca. Entonces, la verdad que por esta razón no están apareciendo casas existentes en el mercado. En las nuevas casas sí hay algo de demanda, porque hay gente que puede acceder a pagar esa tasa y está accediendo a su primera vivienda. Y lo que está pasando también es que hay bastante construcción o comienzos de nuevas viviendas por estos bajos inventarios. Esto es por el lado residencial. La parte que sigue muy, muy floja, y donde creo que vamos a ver algún accidente, es en la parte de oficinas. En el primer gráfico, como ustedes ven, ciudades como Houston, Chicago, Nueva York, la verdad es que las vacantes o la ocupación de las oficinas todavía está un 60-40% de lo que estaba pre-pandemia. Entonces hay mucho edificio desocupado. Entonces hay, como ven en la derecha, como les decía antes, los precios de residenciales, inclusive de lo que son shoppings o comercial, no ha bajado demasiado, pero el precio de las oficinas, los precios cayeron hasta un 60%. Esto se da más en las oficinas de baja calidad. Los portfolio managers que invierten en real estate dicen que va a haber grandes oportunidades en oficinas de alta calidad, pero todavía esperan algunos accidentes. Dice, los developers de oficinas, o sea, los que desarrollan edificios de oficinas, van a tener que refinanciar sus deudas 2025-2026. Cuando vayan, la tasa que tengan que pagar de sus deudas va a ser mucho más alta que la actual, y ahí es cuando podemos ver al sector en problemas. Pero mientras que la residencial está bastante pareja, o bastante estable, aunque no se espera una mejora pronto, o puede empeorar un poco más, el de oficinas es la que presenta mayores problemas. ¿No? Bueno, entonces... Ahora, Paula, sí. una cosita. En realidad, al final el driver de la economía termina siendo, como en todos lados, la actividad laboral, la actividad económica y demás. Y eso se ve bastante resiliente todavía en lo que es el mercado laboral, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crees que no veamos sincerarse el mercado laboral y que veamos algunos crecimiento de desempleo, ¿no? Que después eso sí impacte en el consumo, impacte en el sector de viviendas, pero en realidad todavía estamos con tasas de desempleo bien bajas. Sí, mira, yo creo que, y viendo analistas y economistas, no solo lo que pienso yo, pero las probabilidades de recesión en los 12 próximos meses es muy, muy alta, porque una tasa del casi 6% ya de por sí es una tasa real entre el 1 y 2%, ¿no? Si decimos que va a llegar a 5,75, ponele, y una inflación que va a estar en 4, estamos hablando de una tasa real de 1,2%. Eso es bastante restrictivo, y después vamos a ver, ya hay gente que está en bancarrota, pero es muy lento todavía, porque es hasta que vos vas al banco a refinanciar, entonces eso se da muy lento. Pero realmente en los próximos 12 meses yo creo que va a pasar. No, me cuesta mucho, hay gente que dice que va a pasar a fin de año, hay gente que dice que va a pasar en el primer trimestre del próximo año, que vamos a empezar la tasa de desempleo subiendo a 4, 4,5. Realmente creo que la gran imposibilidad que tuvimos este año es darle bien con ese timing. Porque aparte pasó algo estructural muy importante, que es con la pandemia, hay gente que dejó de trabajar y que no volvió al mercado. Y la gente empezó, tiene mucha gente que empezó a hacer proyectos propios, hay mucha gente que está renunciando por otros trabajos. Entonces, la estructura del mercado laboral también cambió con la pandemia. Entonces, eso hace que las empresas, primero lo que hicieron es reducir la cantidad de horas trabajadas antes de echar a las personas, porque no quieren echar a las personas porque piensan que les va a costar mucho conseguir nuevas. Y sobre todo, si la gente que va a Estados Unidos ahora dice que en los restaurantes piden gente y no tienen gente, que en los hoteles no tienen gente. O sea, en ese sector, si querés, más bajo, que es el que está consiguiendo los mejores aumentos de salarios, pero ese es el segmento más bajos. Hay gente que, como te digo, en tecnológicas u otros sectores están perdiendo los trabajos. Pero es un proceso muy lento por este cambio estructural que se dio en la pandemia, que las empresas tratan de evitar a toda costa
echar hasta que lo vean necesario. Y cuando vos ves la demanda final de las empresas, y cuando ves, por ejemplo, las empresas del S&P, hasta ahora pudieron aumentar sus precios más o menos con la inflación, aunque le están comiendo los márgenes, pero están más o menos pudiendo. El día que no puedan hacerlo más, o las demandas se les pase a caer, es otra historia. En las encuestas manufactureros ves como mayor debilidad en las órdenes. En la parte de querer tomar gente, las encuestas también menos apetito querer, o sea, y yo como se te digo, la creación de empleo, las vacantes, todo va cayendo muy lentamente. Digamos, es muy difícil ponerle un timing de, ¿viste?, cuándo vas a ver una caída. Lo que tengo claro es que los vencimientos más grandes en oficinas, en los developers de oficinas o el high yield y todo eso, vas a tener en 2024, vas a empezar a tener algo, y sobre todo en el 2025. Por eso digo que ese proceso tal vez es mucho más lento de lo que nosotros creemos. Pero eso va en contra de la idea que podemos tener una recesión corta, ¿no? Yo creo que lo que puede pasar es que la recesión empiece más tarde, pero que se prolongue un poco más de lo que nosotros creemos. Porque a mí no me preocupa tanto, me preocupa, pero una tasa real de 1 o 2% para mí ya es penoso, pero tener eso durante todo un año, que después lo vamos a ver, pero ahora se está esperando que vas a tener esas tasas por lo menos hasta mayo del año que viene. Sí, expliquemos que esas tasas reales surgen de la diferencia entre lo que es la tasa de la Fed, que es, bueno, estamos hablando de un cuarto de punto más de suba, o sea, 5,25, 5,5 a 5,75, digamos, y lo que es la inflación, que ha caído a niveles de 4%. Entonces, la tasa real está ahí en el 1,5, 1,75, y eso es algo que normalmente comienza a dañar la economía, hasta en forma intuitiva, muchos de ustedes lo pueden entender. Dice, bueno, uno puede recibir una rentabilidad real sin tener que desarrollar un producto, llevar adelante un emprendimiento, digamos, o dedicarse a fabricación o comercio, lo que sea. Entonces, uno puede llegar a tener una rentabilidad real solamente ganándole la inflación por 2%, 1,5, 2%. Es eso. Sí, no, y no solamente eso, sino que no solamente por sí es difícil pegarle con el timing del rezago, sino te voy a decir que hay algo muy importante. Creo que no entendimos el boom monetario y fiscal que se te tiró en la pandemia. ¿Viste? Ponerle billetes a la gente en los bolsillos, subir el ahorro, digamos. Ahora la gente está haciendo rollover de su tarjeta, se está financiando con tarjeta de crédito. La delincuencia en los créditos de autos está subiendo. O sea, como te digo, se está quebrando un poquito el sistema. Desde niveles muy pum para arriba, o sea, vení de niveles de actividad altísimos, desempleo bajísimo, y tuviste una fiesta monetaria y fiscal durante 2 años. Entonces, creo que todo eso hace que el consumidor aguante, pero está usando recursos para endeudarse, bajó su tasa de ahorro, o sea, no es que no esté pasando nada. Pasa que, y no nos olvidemos, la economía desaceleró, porque vos cuando ves, yo te mostré el PBI, bueno, el último trimestre fue un 2%, pero viene de niveles más bajos. Las ventas minoristas, en términos reales, están muy cerca de cero, cuando históricamente son 2, 3%. O sea, no es que no hay un deterioro. Que es un poco lo que está marcando el S&P. El S&P tuvo esta fiesta tecnológica por inteligencia artificial, pero no es que todos los sectores volaron. O sea, hay una cierta coherencia en eso. Pero hay factores económicos que se van deteriorando. Y, digamos, cuando vos ves las economías desarrolladas, lo que se espera de crecimiento en los próximos años, tanto de Estados Unidos como sobre todo de Europa, que hay mucho deterioro, en Japón, son economías que se espera que crezcan los próximos años entre 0,5, 1,5, 2%, muy por debajo en el caso de Estados Unidos de su potencial de crecimiento. Todo lo contrario se está viendo en Asia. En este gráfico a mí me gusta mostrarlo porque es un pensamiento más de largo plazo. Que vos lo que tenés en Asia es la expectativa de todavía mucho más creación de clase media. Entonces, se espera que desde ahora al 2030 sumes más clase media, o sea, más consumo,
a estas economías. El mayor contribuyente a esto es India, seguido por China, y después el resto de Asia. América Latina, sobre todo la mano de Brasil y México, suma algo, pero en términos absolutos no es tanto. En estas economías, uno dice, bueno, China decepcionó, pero China es una economía que va a crecer 4,5, 5, y el próximo año parecido, y no es como el pasado por inversiones que empujaban commodities, sino que es más por consumo interno. Y lo mismo con India, no sé si vieron, pero Modi cada vez que puede se toma un avión a Estados Unidos a verlo a Biden, se está presentando como la gran alternativa para el reshoring chino. Y si bien la historia de México, en tema de inversiones que vayan a México, está buenísima, India tiene mano de obra muy capacitada a nivel de profesionales y está desarrollando mucho lo que es su tecnología digital, tiene grandes empresas de software, farmacéuticas, tiene desarrollos en muchas áreas que lo hace, y mucha población, ahora tiene un crecimiento demográfico positivo. Entonces, yo no sé si vieron, pero el mercado accionario de India está repuntando el último mes. Es una economía, es un mercado que siempre estuvo a un premio del resto de Asia, cotiza un precio-utilidad de 18 veces, pero tiene crecimiento de ganancias del 15-16%, porque su economía se espera que crezca a un 6 o 7% los próximos años. Entonces es como la vieja China, que crecía un 6, un 7, un 8, pero con democracia y con crecimiento demográfico. Entonces los inversores están mirando este mercado con mucho cariño. Hay un ETF, hay bancos, muchos fondos de mercados emergentes que he visto están invirtiendo en bancos de India, los ven súper atractivos. Así que nada, es una área muy interesante. Y si bien en el primer gráfico lo que ustedes ven, es verdad que el porcentaje de importaciones a Estados Unidos ha caído lo que es China, la línea gris, ha crecido lo que es el resto de Asia, excluyendo China, al margen que México creció, pero el resto de Asia también creció mucho. Entonces es la gran alternativa a China. Y China no se queda tan atrás, porque China exporta a los otros países asiáticos que a su vez le pueden exportar más a Estados Unidos. Entonces, todo se da en dinamismo a esa región. Entonces, para mí, yo lo vengo empujando hace rato, pero Asia Emergentes para mí es un área muy interesante en el largo plazo, ¿no? La verdad que Latinoamérica este año viene muy bien, en parte como hablábamos antes con Diego, las tasas reales en monedas locales están súper atractivas, mucha gente haciendo el carry, entonces está entrando plata a estos países, cierto beneficio de algunos commodities, pero bueno, tiene los vaivenes políticos que nos tiene acostumbrados Latinoamérica, ¿no? Que no es tanto el caso de Asia por ahora. Europa viene aflojando bastante las expectativas, venía bastante bien en el año, pero su nivel de actividad la verdad que se redujo bastante, y algo a considerar es el precio del gas que vemos a la derecha, que venía de precios muy bajos en mayo de este año, pero empezó a haber unos problemas de oferta en Noruega, y esto hizo que el precio subiera 20%, cayó un poco de eso. Yo creo que lo importante de esto es que muestra la vulnerabilidad que todavía tiene Europa a su situación energética. Yo también quiero aclarar que con el motín que vimos fallido, que vimos en China, perdón, en Rusia, medio raro, si el grupo Wagner en realidad quería ir a Bielorrusia para entrar por el norte de Ucrania y estaba todo pactado, difícil de decir, pero lo que a mí me quedó claro de ese posible motín es que la inestabilidad política de Rusia es brutal. No olvidemos que es una potencia nuclear, que hoy Putin más o menos la maneja, es el riesgo nuclear, y después que no solamente que Rusia produce el mismo petróleo que producía antes y lo vende a un descuento, por ejemplo a China o a India, sino que también es el que garantiza que los granos salgan de Ucrania y vayan al resto de Europa, y esto mantuvo cierta estabilidad en los precios de los commodities. Esto cambiaría mucho si hubiese inestabilidad política en Rusia. Entonces, a mí lo de Rusia, si bien fue un evento aislado y no tengo ni idea qué va a pasar en la política de Rusia, nos muestra esas vulnerabilidades que todavía hay en esa situación, pues una potencia nuclear y de commodities, y el primer impactado por esto va a seguir siendo Europa. Bueno, en términos económicos, ya le dije más o menos todo. Para mí puede ser un error que la Fed siga subiendo la tasa y no tenga más paciencia. Para mí el mejor resultado hubiese sido que tenga paciencia, pero no la va a tener.
honestamente no sé qué tan rápido pensaba bajar la inflación, cuando hay estudios hechos que en Israel, en Brasil, en Uruguay mismo, tomó 4 años promedio bajar la inflación, pero bueno, se ve que la gente de la Fed es un poco más ambiciosa. En cuanto a los rendimientos de este año, este gráfico no ha cambiado mucho en lo que va del año. Japón y Europa vienen muy bien, pero bueno, los dos mercados cayeron un 3-4% el último mes. El S&P anda por ese 15%. La novedad es que subieron las empresas más chicas. El tema con las empresas del Russell es que el 40% no gana plata, o sea, en una situación donde hay menos crédito, las empresas más chicas son las que pueden más sufrir, o sea, que eso es un riesgo. Pero por otro lado, hay sectores más, lo que se llama valor, o más defensivos, como puede ser, hay bastantes empresas de salud, hay menos tecnológicas, lo que sí hay más bancos, ¿no? Que estamos con todo el tema de los bancos regionales. Como decíamos, la moneda, la deuda emergente en moneda local viene muy bien porque el dólar se devaluó bastante este año. Después la renta fija, con la suba que vimos en tasas después de la reunión de la Fed, donde dijeron que iban a hacer más subas, entregó bastante las ganancias que había hecho en el año. Pero bueno, los de menor calidad siguen arriba casi un 5% en el año, emergentes 4%. En el sector inmobiliario, que son los REITs, que son el sector inmobiliario que cotiza en la bolsa, recuperó, estaba negativo, ahora está un poquito arriba. Y sí, lo que viene peor son los treasuries o la renta fija en general. China recuperó un poco desde sus niveles más bajos, pero sigue negativo en el año, y los commodities estaban -10, ahora están -6, porque viene recuperando el petróleo. Después les voy a contar un poco más. Pero sí, la gran novedad del mes fue que tuvieron tanto las tasas cortas como las largas. Las tasas cortas, hoy estaba mirando a un año 5,5, a 2 años 5, y las tasas largas, por ejemplo de 10, ya están en 4. Cuando nos vimos la otra vez estaba más o menos en 3,5. Niveles de 4 son niveles muy altos, que suelen ser cerca de un pico y después suelen corregir, pero es lo que le estuvo pegando a la renta fija el último mes. La buena noticia, el gráfico de abajo, es que ahora los mercados, los bonistas, están de acuerdo con la Fed, de que la tasa va a ser pico en un 5,5 y se va a mantener esos niveles por lo menos hasta mayo del año que viene, ¿no? Pero eso no parece haber afectado al mercado accionario, porque es como si pensara que no va a tener impacto en las ganancias de las compañías. A mí me cuesta creerlo, creo que al contrario, este escenario aumenta las chances de una recesión, pero bueno, no es lo que está apreciando el mercado accionario. Y yo lo que les decía de las tasas largas, ¿no? Este gráfico que me mandaron hoy, la de las barras, se ve que la tasa larga de 10, el rendimiento del Tesoro americano, llegó a 4%, mientras que las expectativas de tasa están más o menos en un 2,5. Entonces acá tiene que pasar dos cosas. Las expectativas de tasas de inflación tienen que subir, o la tasa larga debería bajar para mantener una coherencia en este gráfico. Yo lo que creo es que la tasa larga va a corregir, pero para eso tenemos que ver menor nivel de actividad, que como dijimos antes, es difícil ponerle un timing perfecto, ¿no? Pero tasas largas para mí, sobre todo este nivel, por lo general, si ustedes ven, es un gráfico bastante largo. Esta tasa no pasa habitualmente un rango de 4, y menos cuando las expectativas de inflación están más cercanas a un 2, ¿no? Y como les decía antes, ya las tasas en Estados Unidos en términos reales está positiva, más si las van a seguir subiendo, va a quedar más o menos en 2,5. Y si ustedes ven, no hay muchos periodos en que hayamos tenido este nivel de tasas reales, y realmente va a tener un impacto en la economía, digamos, pues son suficientemente restrictivas, y es lo que dijo Powell en su reunión. Por eso a mí me llamó la atención que quiera seguir subiendo tasas, a menos que él esté viendo que hay otro repunte de inflación, que no es lo que se viene viendo, ¿no? Bueno, las expectativas de inflación están bastante ancladas, como le digo, no hay mucho para agregar. Los rendimientos de los bonos siguen siendo extraordinarios. Si bien los spreads, que es la diferencia entre el rendimiento y los bonos del Tesoro, están en términos históricos estables, los rendimientos absolutos son muy altos, ¿no?
lo que se llama el high yield, 6-8%, según la duration, investment grade, 5-6, bueno, los treasuries, como le dije antes, en 5, realmente son muy atractivos los rendimientos. Y sobre todo, si decimos que el mercado americano tiene todas las dudas, y yo ahora les voy a contar un poco más, otras dudas de evaluación que tengo, y esto tenemos activos que nos está rindiendo sin riesgo, 5%, o asumiendo un poquito de riesgo, un 6%, yo creo que para una cartera conservador son atractivos, ¿no? Y después les voy a dar algunas alternativas concretas. Nada, solo lo que les decía antes, los spreads, que es la diferencia entre el rendimiento y los bonos del Tesoro americano, tanto en mercados emergentes como en los llamados high yield, no están baratos, y si empieza a haber más defaults, eventos de default en la deuda, estos spreads pueden subir. Entonces, ese es un poco el riesgo. Y esto un poco para explicar lo que yo decía antes. Con la fiesta que tuvimos, ayuda monetaria, ¿no?, y fiscal que tuvimos en la pandemia, los bonos investment grade o de alta calidad aprovecharon para alargar duration o vencimientos de su deuda, y entonces hoy en día su deuda la tienen 8 años promedio, ¿no? Después obviamente varía, ¿no?, pero estos son de bonos nuevos. Los que se llaman high yield o los préstamos con mucho apalancamiento, en general tienen duraciones más cortas, que son más de 3, 4, 5 años a lo sumo, y en la barra naranja lo que ustedes tienen son los vencimientos en billones de dólares que van a venir. Y yo, como les decía, este año hay poco vencimiento, el año que viene también, pero a partir del 2025, 2026, hay muchos más refinanciamientos, ¿no? Entonces ahí es cuando se va a empezar a sentir el dolor de la tasa más alta, a menos que en 2025 ya tenemos una tasa mucho más baja, pero realmente sería extraordinario pensar que ya la inflación va a estar en niveles de 2 y que la Fed suba muy rápido las tasas, baje muy rápido las tasas. Y esto es un poco anecdótico. Yo recibo, uno ve, en Brasil ya hubo bastantes créditos con problemas, como Atento, Intercemento. Los portfolio managers dicen que eran muertes aseguradas, ¿no?, que se sabía que eran empresas con problemas y que... Pero bueno, uno ve cada día más noticias o de bancarrotas en Estados Unidos, que en la primera mitad del año se aceleraron. En abajo ustedes tienen también cuántos se presentaron de bancarrota. Realmente no es un montón, pero empiezan a aumentar y cada vez uno escucha más casos, ¿no? Pero bueno, entonces la renta fija, a pesar del mes que tuvo, yo creo que sigue presentando muy buenos rendimientos y asumiendo poco riesgo. Mirar el high yield con cautela, sobre todo si aumentan las bancarrotas. Y esta bancarrota, y esto con un nivel de actividad que dijimos que era bastante bueno, ¿no? Entonces, si hay un empeoramiento realmente de la actividad, podemos llegar a una aceleración en esos defaults o bancarrotas. También hoy en día las calificadoras tienen más, lo que se llama downgrades que upgrades, o sea, le están bajando la calificación más de lo que están subiendo las calificaciones, ¿no? Y no sé, digamos, lo que pasa si empezás a pagar cupones más altos, es que tu cobertura de intereses sobre tu cash flow operativo empieza a bajar. Entonces es lo que están viendo las calificadoras y que le está empezando a preocupar. Pero bueno, son procesos que toman tiempo, pero son riesgos existentes. Cuando uno ve la evaluación del S&P, esto lo he mostrado muchas veces, así que no voy a decir mucho, en promedio sí, el S&P hoy tiene un precio-utilidad de 19 veces, cuando históricamente está más cerca de un 16, pero cuando uno separa las 10 acciones más grandes que todos conocemos, que son las tecnológicas, tienen un price earning de 29, pero hay 3 acciones como Meta que está en 30, y una Amazon que está en 60, digamos, o sea, tenés una gran dispersión, pero no están baratas o descuentan unos crecimientos de ganancias muy importantes ya en las compañías. El resto del S&P está en 17,8, y cuando uno ve estas 10 compañías más grandes, que son las que todos conocemos, representan el 32% del S&P, pero sus ganancias solo el 20%. Lo que significa eso, que son empresas que no necesariamente
subieron por ganancias, sino porque se expandió ese múltiplo que estaba en 20, pasó a 30, más o menos. Y digamos, los más monetaristas, o los que usan mucho indicadores de liquidez, lo que te dicen que la liquidez se está restringiendo. Cuando uno ve el crecimiento de, esto es algo que hace Morgan Stanley, del M2, o sea, sería la oferta de dinero contra el S&P, no viene creciendo, y que es una medida de liquidez, y el S&P subió bastante. Y lo mismo cuando uno ve el balance de la Fed, que es a la derecha, que es la línea azul. Si ustedes recuerdan, cuando fue la crisis de los bancos en marzo, la Fed dio líneas de liquidez para los bancos, que es el crecimiento que vemos, pero ya cuando siguió con su restricción, lo que se llama el quantitative tightening, o sea que no compra más bonos y deja vencer, su balance se cayó de vuelta, sin embargo el S&P siguió subiendo. Entonces, la gente dice guarda, porque los niveles de liquidez también están bajando. Y digamos, para mí el key de la cuestión es esto, que estas son las ganancias esperadas para los próximos trimestres. Para este trimestre que empieza, el segundo trimestre, el reporte del segundo trimestre que empieza este viernes con los bancos, los más grandes bancos, en promedio se espera que las ganancias caigan un 6%, un 6-7%, con un crecimiento de ventas cero, o bajando un poquito, porque aumentan los precios por inflación, pero después algo se lo comen los costos y terminan con ganancias negativas. A mí lo que me llama atención, yo les mostré que en el segundo y tercer trimestre se espera una contracción del Producto Bruto. Lo que me llama atención es que ya los analistas están esperando que en el tercer trimestre las ganancias crezcan un 1%, que en el cuarto trimestre crezcan un 8% contra el año anterior, y que en el 2024 crezcan un 8%, un 11%. A mí todo eso me parece un poco optimista, o tendría que estar sin recesión prácticamente, es como que ya estaría descontando un escenario de lo que se llama el soft landing o no landing, o sea que seguís como estás. Y a mí esto es lo que me parece que puede traer decepción. De hecho, a mí me llama atención porque el trimestre anterior no es que fue bueno, no fue tan malo como esperado, pero las ganancias cayeron, pero cayeron menos de lo que se esperaba, entonces se consideró que no era tan malo. Pero acá hay una cierta debilidad en las ganancias. Es verdad que no son llamativas hasta ahora, no es una contracción muy llamativa, pero sí es una debilidad al fin, pero bueno, es un riesgo. Y acá los que la venían peleando de atrás es Morgan Stanley, que ese gráfico es la liñita amarilla, que ellos te dicen, mientras que el azul es el consenso, que te dice que vos vas a subir prácticamente, yo lo que te digo es que primero las ganancias van a caer mucho más y después vas a recuperar. Entonces, ahí es donde está la pelea del mercado. Pero digamos, cuando uno piensa en fundamentos, lo importante son las ganancias de las compañías. Por eso es que este dilema de dónde van a estar las ganancias de compañía y qué tan optimistas están siendo los analistas, no es un tema menor. Digamos que el S&P está priceado a la perfección y no tiene ningún buffer para excepciones, digamos, y ese es el riesgo que uno corre con este mercado. Y el sentimiento se ha vuelto muy positivo, que el primer gráfico es un sentimiento de Bull and Bear que yo suelo mostrar. Hoy en día está en un rango muy positivo, y otra cosa que a mí me llama mucha atención es que la volatilidad medida por el VIX, inclusive los días que el mercado bajaba, sigue casi en mínimos, eso es decir que la gente no está tomando coberturas. Entonces hay mucho optimismo. Y el BOFA hace encuestas de cuál piensa dónde están invertidos todos, entonces donde fueron invirtiendo todos, y todos dicen, bueno, sí, en las grandes tech, se shortearon en China, están largos Japón, como que ya lo de tech también ya pasó a ser consenso, ¿no? Para terminar, a mí me gusta, te lo saben, lo tengo en la cartera hace rato, el XLE, que son los productores de petróleo. La OPEP se ha tomado el trabajo de tratar de garantizar que el petróleo se mantenga como mínimo en 70,
Porque cuando uno ve este gráfico, una cosa que yo le dije, el amarillo es Rusia. Rusia prácticamente no cayó su producción a pesar del conflicto, y esta fue la gran sorpresa, si no, los analistas esperaban un petróleo en 80 o 120, ¿no? Ese era más o menos el rango del año pasado, eso se fue corrigiendo por esto. Estados Unidos no están invirtiendo mucho, nunca recuperaron los niveles que tenían de prepandemia, sobre todo en el shale oil, que es el gráfico verde, la línea verde. Y por último, todo el trabajo está de la línea blanca, que es la OPEP, y en particular Arabia Saudita, que es el único que tiene capacidad ociosa o capacidad de cortar, que bueno, ya el último mes también decidieron cortar 1,5 millones más, para tratar de garantizar ese piso de 70. La demanda tampoco cayó tanto, la verdad que es eso, que la demanda tampoco cayó tanto. Así que bueno, mi visión termina siendo que lo veo mucho más claro el atractivo de la renta fija. Ahora les mostré algunos ejemplos de los rendimientos que uno puede tener. Veo riesgos en las acciones norteamericanas, veo mucha oportunidad en Asia emergentes. Es verdad que el rally siguió muy concentrado en esas 7 acciones que yo les vengo contando todos los meses, aunque el último mes hay muchos sectores que también ya están positivos en el año, levemente, pero también están positivos, pero se generalizó un poco el rally el último mes. En Europa tomaríamos ganancias, preferimos fondos globales, diversificados, con acciones de calidad, ni nada. Nos gusta el petróleo,